Muy bien, pues ya llegó el día, ya ven, todo llega. Pues vamos a empezar, vamos a platicar, nos la vamos a pasar muy bien, vamos a entender todo. Y saben una cosa, recuerden que la intención de esta reunión es penetrar y clarificar y entender perfectamente lo que es la verdad absoluta. De tal manera que si se comprende, el peregrino espiritual puede empezar a caminar en este sendero rumbo a la verdad absoluta. Es inmutable, eterna, inalterable de ninguna forma. ¿Ya vieron? Entonces tenemos que empezar a poco a poquito. Yo voy a hablar un ratito y luego ustedes pueden empezar a preguntar. Idealmente deben hacer sus preguntas en relación al tema que nos ocupa, no tanto preguntas muy personales, ¿sale? Bueno, ahí les va. Para empezar a entender la verdad absoluta, entonces vamos a usar una metáfora. He usado metáforas y me dice Carla que muy bien, que son muy bonitas y no sé qué, y que ayudan mucho. Entonces, una metáfora para empezar a entender, ¿sale? La metáfora se va a llamar la ensalada. Una ensalada, porque así empieza todo. Y entonces, una ensalada. Bueno, entonces, lo vamos a equiparar con el ser humano para lograr ver cómo vamos a llevar a la ensalada, o es decir, al estado del ser humano común y corriente, vamos a decir, hasta la verdad absoluta. Entonces, una ensalada tiene muchos ingredientes, ¿no? Diversos. Vamos a pensar una ensalada muy rica en contenidos, porque si es César, se me acaba mi metáfora. Entonces tiene que ser de todo. A ver, pepino, jitomate, lechuga, zanahoria, y cebolla, y betabel. Huevo no. No, huevo no. Porque es de verduras nada más. Aguacate, buenísimo todo. Y el rojo betabel y así de todo. ¿Ya vieron? Entonces vamos a imaginar que el ser humano se asemeja un poco a esa ensalada. Imaginen ustedes que cuando comes una ensalada como la que estamos diciendo y la picas con el tenedor, pues, y entonces la llevas a la boca, tiene una gran cantidad de sabores. Y sí puedes distinguir los sabores, pero están revueltos. Ahí está el asunto. Están revueltos todos los sabores. ¿Ya vieron? Entonces, de alguna manera, todo el secreto en el ser humano es entender que dentro de esta ensalada, bueno, el ser humano, pero como si fuera la ensalada, imaginen que una sola de estas verduras es tu verdadero, inmutable y eterno ser. Una. Y como ya dijo zanahoria, vamos a usar la zanahoria. ¿Ya vieron? Recuerden, les voy a decir algo, pero nos va a servir para después. Una zanahoria tú la rebanas, y entonces la pones así. Entonces tiene en el centro es su centro, pero es un ojo. Es un ojo. Y el ojo ve para afuera y ve para adentro. Entonces ya tenemos la zanahoria, va a ser nuestro verdadero, inmutable y eterno ser. Todo lo demás, todos los otros ingredientes de los que hablamos, entonces imaginen que son los contenidos físicos y psíquicos del ser humano. Pueden llamar, si lo quieren englobar, pues entonces sería el ego, ¿no? El ego humano. Esta palabra, pero bueno, la personalidad del ser humano. Básicamente lo físico y lo psíquico, es decir, lo físico y lo mental. ¿Ya vieron? Entonces, tú dices, ¿cómo puedo distinguir mi verdadero ser de todos los otros ingredientes? Porque tu verdadero ser es la conciencia que se da cuenta de todo.
Y todo lo demás es aquello de lo que te das cuenta. ¿Ya vieron? Entonces en la ensalada vamos a suponer que si fueran cuestiones físicas, pues todo lo sabemos, ¿no? ¿Qué información física yo puedo recibir? Que le llamamos sensaciones porque entran a través de los sentidos. Eso es más fácil que lo fácil. A través de los sentidos entra una sensación, o bueno, una información. Y entonces a través de, pues, todos los conocemos, la vista, el olfato, ¿no? El gusto, el tacto, el aroma, el oído. Entonces ahí tienes. Pero el que se da cuenta, ven que hay unas campanitas allá, están junto a la cabaña donde duermo. Son 3 o 4 vacas que tienen unas campanas, no sé por qué se las pudieron haber puesto así, se las pusieron de iglesia antigua, de Puebla, de Cholula. Aquí se oyen lejos, pero se ponen, es una cosa ya en la noche se apaciguan, pero tan pronto el rayo del sol, ahí están todo el día. Entonces, ahí tienen. Entonces, yo soy la conciencia, tu ser es conciencia, eso no lo pueden olvidar, porque es el que se da cuenta de que es. Tú te das cuenta de que eres y de que existes. Tú dices, yo soy, me doy cuenta, o sea, ¿por qué eres el ser? Porque me doy cuenta de que soy, por eso eres el ser, me doy cuenta de que soy. Pero estamos hablando que en la ensalada o la parte de la personalidad humana está lo físico y está lo mental. Entonces en lo físico ya dijimos, ¿no? Están todos los sonidos informantes, todos los aromas que uno huele, los sabores cuando comes, etcétera, etcétera. Todo eso es información. Y luego si te pasas un poquito más adelante y llegas al plano mental, ¿no? Al plano, las sensaciones, para que quede completo el marco, entonces son sensaciones externas, son sensaciones internas. Las vacas y las campanas es una sensación interna. No me sonó por dentro ninguna campana. Entonces, pero hay sensaciones internas. Entonces, hambre, ya sabemos, sed, cansancio, dolores diversos dentro de mí, urgencia sexual, que es muy importante también. Entonces, son sensaciones externas e internas, pero les llamamos físicas, porque por eso se llaman sensaciones. ¿Ya vieron? Entonces, pero ¿quién se da cuenta? Siempre el ser que tú eres se da cuenta. Por eso vamos a buscar un proceso de discernimiento. Discernir es separar lo verdadero de lo falso. Hay una gran obra de hace mucho tiempo que se llama, fíjense, La joya suprema del discernimiento, Sankara, ¿no? Joya suprema, está diciendo, si no disciernes, si no separas lo que eres de lo que eres permanente y eternamente, de tu esencia, porque el otro transitoriamente también lo eres, porque tienes un cuerpo y te estás informando, pero el proceso de discernir es lo más importante. Si no disciernes, es como picar la ensalada y la como, pero se revuelve todo, junto con ella la zanahoria. Entonces está la zanahoria, está el jitomate, el betabel, una verdad rica, pero la mastico y no logro discernir, no puedo, quién soy y quién no soy. ¿Quién soy? Tienes una mariposita linda, pero no se deja de ir de tu cabecita. Allá arriba hay ¿verdad que vimos unas violetas preciosas? Unas mariposas muy bonitas. Bueno, entonces ahí tienen discernir el que se da cuenta y de lo que se da cuenta. Eso es todo el gran secreto. No hay más. Por eso se llama la joya suprema. Si yo logro discernir, pues entonces ya poco a poco me voy instalando en el ser que verdaderamente soy y ya no me identifico con la personalidad. ¿Ya vieron? Aunque la estoy viviendo, todo el mundo hasta que marche de este mundo, pues la tiene que vivir por fuerza. Pero logro separar, ¿no? Lo verdadero de lo transitorio. Hasta ahí me están siguiendo. Luego vas al mundo mental. Ya discernimos las sensaciones externas, internas, es sumamente sencillo, muy fácil.
pero resulta que mentalmente se parece bastante, porque entonces lo que aparece en la esfera ya de la conciencia de la mente, ¿no? Un sonido es algo físico que me llega por los oídos, pero la experiencia psíquica se lleva a cabo adentro. Entonces, adentro, ¿de qué soy consciente? ¿De qué me puedo dar cuenta? Entonces, de un mundo, todo el mundo lo conocemos, un mundo emocional, vida, un mundo emocional, ¿ya vieron? Entonces, tengo emociones, es una gran, así como hay sensaciones de placer hasta el dolor, ¿no? Una caricia es agradable, pero un dolor intenso es desagradable, ¿no? Entonces, emocionalmente, pues ni modo, ¿para qué andas en la dualidad dando vueltas? Entonces, ¿quieres vueltas? Te toca la dualidad. Entonces está la gama, desde, vamos a decir, el amor más sublime que podemos tener en el mundo. Ya ahorita no me refiero tanto a lo espiritual y divino, pero pues el amor de un padre, de una madre, o de un hijo hacia sus padres, los amigos. Entonces está el amor, vamos a decir, y del otro lado, pues a lo mejor la repulsión, ¿no? Que es el odio. Entonces hay toda una gama de emociones que el ser humano experimenta, pero como está en la ensalada, puede identificarse con esa verdura. Y entonces, yo soy lo que sea. Soy celoso, ¿no? Yo soy muy celoso. Prendo en cólera, se me ponen los ojos rojos llenos de venas. Y entonces, bueno, eres celoso, se siente bonito, no sé, mira qué bonito, amor. Peace in oneself, peace in the world. Muy bien. Por eso, mira, ahí tienes. Bueno, entonces, estamos entonces en las emociones. Todos las conocemos, algunos lo experimentan un poco más que otras, pero finalmente el ser humano, como en la ensalada, si yo pico, puede ir más de un contenido que de otro. Entonces, si como y hay mucho jitomate, aunque haya otros ingredientes de la ensalada, porque es rica en diversos vegetales, me sabe más a jitomate. Y es cuando la gente dice, yo soy celoso. Pues el jitomate es rojo, porque es celoso, entonces ese le queda bien. Y entonces, así sucesivamente, está en todo el mundo de las emociones. Y la gente, pues, se identifica con ello. Esto es lo más importante que tienen que entender. El hombre se identifica con ello. Por eso se dice, vive en la ignorancia. ¿Y de qué ignora? ¿Sabe chino? No tiene que saber chino. Ignora quién es. Eso es el sentido de la palabra ignorancia desde el punto de vista espiritual, ¿entienden? Y por lo tanto vive en sufrimiento, porque se identifica con algo. Entonces, las personas se identifican con toda esta ensalada, con sus emociones y todo. Luego vienen, ¿qué más encontramos dentro? Pues están, lógicamente, estados de ánimo, ¿no? El estado de ánimo se parece un poco a las emociones, ¿ya viste? Pero el estado de ánimo a veces puede ser un poco más duradero. Y si es no placentero, se le debe de ayudar a la persona a salir de ahí, de ese estado de ánimo, ¿entienden? La emoción, como su nombre indica, es poner en movimiento. Entonces yo veo a alguien, un amigo que no he visto, ¿y qué siento? Una emoción. Me pone en movimiento. ¿Y qué hago? Pues lo abrazo. Y él me abraza. Qué bueno que nos vimos o nos encontramos. ¿Ya viste? Entonces la emoción tiene que ver con ponerse en movimiento. Todas las emociones ponen en movimiento. Entonces, y los estados de ánimo, ¿no? Son los humores, así les decían hace 300 años, ¿no? Entonces los humores es algo que vive un poco más. Hay gente que tiene estados de ánimo permanentes de paz, de armonía, pues esos que están bien, ¿no? Pero si son que produce sufrimiento, que la persona no está contenta, digamos, entonces se le tiene que ayudar a salir de ese estado.
Ahí tienen. Entonces, ¿qué más podemos encontrar? Ya dijimos percepciones físicas, externas y internas, ya dijimos emociones, estados de ánimo, y luego viene un contenido que llamamos mental. Entonces el contenido mental está en forma de imagen y en forma de palabra y lenguaje. Y eso es todo. Entonces la persona a veces cuando piensa en algo lo imagina, pero todo apareció adentro. ¿Ya vieron? Está adentro. A veces se relaciona, toda esta imaginación se está relacionando siempre con las emociones que siente y también con las percepciones que siente. Si tiene percepciones diversas, genera ciertas imágenes. Por ejemplo, si estoy ahí al rayo del sol, entonces, ¿cuál es la sensación física? Pues un calor fuerte, ¿no? Entonces, inmediatamente la imaginación les dice, ¿dónde están las sombrillas? Y entonces te vas y te pones debajo de la sombrilla. Ya viste, todo está ligado. Entonces, son imágenes, una facultad extraordinaria, por cierto, verdaderamente extraordinaria, pero de todas maneras, no es lo que eres. Una cosa es lo que eres y que no lo puedes dejar de ser, y otra cosa es una herramienta que tengas o no. Si yo tengo este cuerpo, pues bueno, es una herramienta para estar en este mundo y manifestar alguna cosa, ¿no? De la misma manera, si mi capacidad de imaginación, ¿no? En la parte artística, en la parte tecnológica, ¿no? La imaginación de cómo, de alguna moldear el mundo, de alguna manera influir sobre él. Y entonces ahí tenemos pues, los pensamientos, tenemos esta capacidad imaginativa. Y el otro contenido, pues, todo el mundo lo sabemos, es el lenguaje. El lenguaje es una cosa, todo el mundo habla, y mucho, pero el lenguaje es, le tienes que poner nombre a todo, es una lata. Todo tiene, a ver, ¿cómo se llama esta flor? ¿Quién sabe? Pero sí tiene nombre. Yo no la sé. Oye, qué bonito, por cierto, el arreglo. Pero si ves con alguien que sepa de flores, de ustedes, oye, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esta de acá? ¿Cómo era la flor blanca que hablábamos antes? La magnolia. Sí, las magnolias. Entonces ya saben, todo tiene nombre. Y con los años se te van borrando los nombres. Entonces se los voy previniendo. Entonces, todas son flores igual. Oye, que esto es rosa, sí, pero son flores. Entonces es una palabra para todo. Pero es una cosa extraordinaria. Extraordinaria. Pero en fin, ahí tenemos ya entendido. Ahora sí está esto más que sencillo. Ya entiendes que el ser humano es como es un equivalente, vamos a decir, en esta metáfora, una especie de ensalada. Ahí adentro está su ser, pero está revuelto. Y entonces todo el trabajo es que le enseñes cómo discernirlo para separarlo. Si yo lo discierno, lo separo. ¡Pum! Entonces, poco a poco. Entonces la persona puede tener profundas adherencias psíquicas, físicas, en fin, y se identifica con alguna forma de pensar, ¿no? Y la defiende hasta la muerte. Cuando se le borra, pues ya no puede defender nada. Pero lo que pienso, yo pienso esto, pero como si fuera tan importante, pues podrías no pensarlo y ya. Pero bueno, lo piensan, lo defienden y van a la guerra por ello. Y entonces, y lo que siento, ¿ya vieron? Lo defiendo. ¿Sí están entendiendo? Entonces el ser humano resulta que es esta ensalada. Y resulta que lo que llamamos ego o personalidad, que es todas menos la zanahoria. Entonces el ser humano no le queda más que, si quieres que eso viva, lo tienes que defender, cuidar y de alguna manera proveer. Entonces físicamente ya desayunaron, ¿verdad? Entonces, ok, ¿y qué tal si no comen en una semana? Van a ver que rápido vas a decir, hay que defenderlo. El cuerpo va por fuerza, necesita comer. Y entonces el mundo emocional
Y el mundo mental vive, pervive, sobrevive a través de la repetición. Y ahí me ando graba y graba y graba, nada más pareces grabadora, nada más estás grabando cosas, ¿no? Y te grabas nombres, identidades. Bueno, entonces ahí tienen, vamos a recuperar la plática. Estábamos en que la personalidad, entonces el ser humano la tiene que estar defendiendo. Tienes que defender tu cuerpo, todos los días tienes que darle líquido, ¿no? Tienes que hidratarlo, descansarlo, en fin, y que coma, etc. Y mentalmente es la repetición la que hace que algo sobreviva. Tanto física como mentalmente, si no estás en la repetición de ello, entonces se va disolviendo y se va deshaciendo. ¿Ya visto? Muy parecido, he dado el ejemplo de una selva tropical en la que pones una cabaña. ¿Ya vieron? Está la cabaña. Y entonces mientras tú vivas en esa cabaña y mientras la estés procurando, ¿no? La arreglas, la pintas, le cambias algunas vigas, madera, sobrevive, ¿ya? Pero imagínate que esa cabaña, tú te alejas y te vas 1 año, 2 años, 3 años y vamos a imaginar que es una selva tropical. Entonces, cuando regresas, puede ser irreconocible porque se va arruinando, porque la selva ocupa el lugar que le... ¿no? Ahora sí que le dijiste a la selva que se quitara tantito para todos lados y entonces hiciste la casa. Pero ella, si tú te vas, entonces pues, la selva retoma su lugar. ¿Ya vieron? Entonces el ser humano es lo mismo. Por eso estamos distinguiendo lo verdadero y eterno de lo transitorio y efímero. ¿Comprenden? Entonces, y aparte, por más que los defiendas, también esto no va a permanecer mucho tiempo. Entonces, ¿ya vieron? La personalidad, acuérdense, lo he dicho mucho, pero importa ahora porque vamos a hacer un repaso bien clarito de todo. Entonces, la palabra ego nada más es de latín y quiere decir yo, pero es el yo humano, no es el yo divino que eres, no es tu verdadera entidad divina, no es el yo soy, pues, que le llaman con mayúscula, sino es el yo soy. El yo soy la personalidad, yo soy el... Entonces, cuando se dice yo, se dice eso. Cuando se dice persona, entonces máscara de teatro. ¿Ok? Eso no se... La palabra persona, máscara de teatro. En la antigüedad, ya saben, le agarraron un palito acá y una cara. Y era la cabeza del rey. Y entonces, pues tenía sus ojos y el teatro, pues es la máscara de teatro, la persona. ¿No? Entonces, pero esto importa mucho porque detrás está lo verdadero. Bueno, en este caso el actor, tú no sabes quién es el actor, eso sería el equivalente a lo verdadero, ¿no? Pero él se pone una máscara. Entonces, por eso cuando se habla de la personalidad o de la persona, se está hablando precisamente de una máscara que se ha ido construyendo y que de alguna manera atrás está lo que es verdadero, el verdadero ser. Entonces, ahí tienen que todo lo relacionado con la personalidad y con lo cual el ser humano se identifica, entonces es efímero, transitorio, mutable. Una persona puede pensar algo, pero se somete a otras amistades o a otras lecturas, lee otros libros y entonces se va transformando su manera de pensar. ¿Ya vieron? Y entonces todo lo que es la personalidad es transitorio. ¿Debes de cuidarlo? Por supuesto que sí, así como debes cuidar tu cuerpo, porque importa muchísimo cuidarlo y nunca lastimarlo en ninguna forma posible. Y del otro lado, mentalmente también, ¿no? Debes de procurar una vida emocional y mental hermosa para ti, para los demás, etc. Eso sí. No es de que ya no sirve para nada, porque es la personalidad, ¿no? Pero nuestra función en esta reunión es ir hacia la verdad absoluta. La personalidad no va a ir. La personalidad es un instrumento. Físicamente es un instrumento y mentalmente es un instrumento. Ahí está todo lo que hay que entender. Ok. Ay, gracias. Tú eres Andrés, ¿verdad? No, Adrián. No, ¿no está bien?
Échale. No sé. Como tarro de cerveza. Gracias. Entonces, hasta acá vamos, ¿no? Ahora, aquí la idea es ya están viendo cuál es la situación del ser humano, como esta metáfora que estamos hablando. Pero ya detectamos cuál es el ser, el que se da cuenta, no de lo que se da cuenta. Si hace frío, el ser se da cuenta del frío, de lo que me doy cuenta, el testigo y lo atestiguado. Pero lo mismo es emocional, lo que pasa es que emocionalmente la persona pues como que cree que ella es eso. Si tú sientes en un momento dado miedo o las emociones bonitas y feas, celos, amor, cariño, la emoción que sientas, bueno, pero tú eres esa emoción, es que no, porque tú eres el ser que se da cuenta de la emoción. Se da cuenta del miedo, se da cuenta de la alegría, de la tristeza, de los celos. ¿Ya viste? Y luego las capacidades extraordinarias de la mente también, la imaginación y la capacidad del lenguaje, que luego se pasa al lenguaje matemático y es una cosa extraordinaria, pero es una herramienta. Y todo el trabajo entonces que vamos a sostener acá es ir viendo cómo logramos discernir y separar. Por eso yo les pido que durante el encuentro, por supuesto no es un encuentro de silencio, pueden platicar lo que consideren, pero traten de estar introspectivos un poco, estar en el estado del testigo. Entonces le llamamos el testigo y lo atestiguado, el observador y lo observado. ¿Ya vieron? El sujeto y el objeto. Entonces, esta es una bolsa, yo soy el sujeto que me doy cuenta a través de la vista de un objeto. Entonces, yo soy el sujeto. Pero, sí, no, el objeto no. Yo soy el sujeto. Entonces, esas palabras sujeto, objeto, el perceptor y lo percibido, el testigo y lo atestiguado, no lo deben de perder de vista nunca. ¿Ya vieron? Y cuando utilicen la herramienta de la mente, cuando la persona piensa, está bien porque piensa para trabajar, para vivir, para convivir, para construirse una vida en el mundo, pues la debes usar para todo eso, pero debes saber que eso es una herramienta. Entonces la usas, piensas, imaginas, no sé, planeas un viaje, planeas un negocio, planeas con tu familia lo que sea, está bien, pero yo soy el ser. Esa es una herramienta que voy a usar. Entonces, en el proceso que estamos hablando de discernimiento, ¿qué tengo que hacer? Si yo sé que la zanahoria es mi verdadero ser, ¿no? Que tiene hasta su ojo hacia afuera y hacia adentro. Más adelante esto importa muchísimo, porque era la única que agarramos, ¿verdad? Dijimos, esta va a ser. Tiene su ojo para allá, porque si agarras una lechuga, pues está muy complicado. No puedo ni explicar nada. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Es fácil, quiero conocer el sabor de la zanahoria, pero no todo junto, porque está todo junto, es como vive el ser humano. El ser humano, la zanahoria está dentro, la conciencia del ser está dentro, siempre está dentro. Porque te estás dando cuenta de la comida, del frío, del calor, te estás dando cuenta de todo. Pero el proceso llamado discernir lo verdadero de lo falso, así le llaman, ¿no? O separar al ser permanente y eterno de alguna manera de la personalidad. Entonces, ¿qué harías con la ensalada? Es que es muy fácil. Nada más tengo que agarrar la ensalada, ir viendo dónde está la zanahoria, y la voy cogiendo, ¿no? La voy con un tenedor o con una cucharita o algo y la paso a un plato. Y si yo logro aislar la zanahoria, entonces, ahora sí, festín de zanahoria. Y entonces puedo comerme la zanahoria y ahora sí sé 100% a qué sabe la zanahoria. ¿Ya vieron? No revuelta. Porque revuelta está bien y puede estar rica la ensalada en general, pero está revuelta, tanto en sabores como en texturas, como en todo, en olores, ¿ya vieron? Entonces la separamos y decimos aquí, ok, ya
estuve agarrando el plato y fui tomándola, la puse en este plato y ahora que está en este plato, ahora sí la voy a probar sola. A ver a qué sabe la zanahoria. Bien, ese acto de discernir y separar, en este caso la zanahoria de la ensalada o tu verdadero ser, que es conciencia de lo demás, hace que tú te des cuenta quién eres. Este proceso le han dado muchos nombres, entre ellos despertar, ¿no? Estás dormido espiritualmente. Entonces, ¿por qué voy a estar dormido? O sea, dicen dormido espiritualmente porque está asociado el espíritu con la conciencia del ser. ¿Ya vieron? La conciencia del ser le llaman espíritu, ¿no? Luego lo explicaré por qué le llaman espíritu en Occidente, pero ahorita no. Pero de todas maneras, se le llama el despertar espiritual, pero sería el despertar a la conciencia de tu verdadero ser. Es lo mismo, porque tu ser es inmutable y eterno, es tu parte espiritual que está en la existencia y puede recogerse a lo divino también después. ¿Ya vieron? Y entonces esta separación es lo que estamos haciendo. Y le llaman, estás espiritualmente dormido. Quiere decir que el ser humano está revuelto. Está revuelto, tiene muchas ideas de todo tipo. Cree todo, ha leído de todo y cree no sé cuántas cosas. ¿Ya vieron? Pero en el momento que tú le enseñas, no, a ver, espérate, tranquila la cosa. Tú te pasa la zanahoria para este plato. Entonces y es lo que van a estar haciendo todas las prácticas. Estar en la conciencia testigo. Entonces, por eso se dice, es que hay que escuchar la música, es que hay que caminar atento, es que hay que estar así, no, todos los ejercicios que llamamos atención. Están los energéticos, de lo cual hablaremos después, pero mientras, entender muy bien que toda la práctica que llamamos atención, estar presente en el presente, todas esas palabras, estoy separando la zanahoria. Cada vez que yo estoy atento del momento presente y me siento aquí, estamos sentados y escuchamos, ya vieron el agua que está cayendo aquí junto, ¿no? Está el agua y más allá están las vacas de las que le platiqué y entonces ahí están las vacas. Pero ya nos hicimos amigos. ¿Qué tal la lengua? ¿No conocen la lengua de las vacas? Yo le metí la mano y dije, no vaya a ser que me las muela. Entonces, es áspera. Ahorita que ven esa madera, ahorita que pasen por las maderas, háganle así la tienen, ¿sí o no? Y aparte, ¿qué creen? Tiene el hábito de agarrar, cuando le das la mano y te agarra, no el pie, te agarra la mano. Y entonces saca la lengua y la dobla, porque así come, la dobla y quiere meterse en la mano. Dije, no, tampoco, nada más te estoy saludando. Y entonces, pero es áspera, seca, áspera y muy curiosa la lengua. Pero bueno, eso es, pero sí es una experiencia. Al rato si van por ahí, ven a la vaca, nada más pónganse de este lado y le meten la mano y van a ver lo que se siente. Bueno, todo el trabajo está en separar a la conciencia testigo y al ser de los contenidos de la mente. Ahora tú dices, pero es que yo quiero estar en el estado de ser, pero mi mente se mueve. Eso no importa. O sea, me surgen pensamientos o me surgen divagaciones. ¿Y eso qué más da? Nadie te está diciendo que tienes que parar de momento. No tienes que detener esos procesos de mente o emociones. Tienes que observarlos y tienes que darte cuenta que tú eres el testigo que los está observando. Eso es todo. ¿Ya vieron? Entonces, toda su práctica durante estos días debe aprovecharse para que busquen estar en ese estado. Cuando coman, no comer un tanto mecánicamente, ¿no? Así, sino la textura, la temperatura, el olor, el sabor, como si fuera algo muy detalloso, como si nunca hubieras comido. Y van a ver que si lo haces como si nunca hubieras comido, es toda una experiencia. Es como los bebés, cuando le das una comida nueva, ¿no? Con la cucharita,
luego les dan ahí el hígado de no sé quién, y entonces el bebé nada más se echa para atrás, casi corre y todavía no sabe caminar. Y entonces, la experiencia es lo nuevo, la sorpresa. Y uno, pues hemos comido, ya nos cansamos de comer, nos han cansado, yo me cansé de tanto comer y tengo que seguir comiendo. Entonces, pero coman así atentos y van a ver la diferencia. ¿Ya vieron? Y entonces más y más, estoy usando la zanahoria, estoy usando al testigo siempre. Ahora, ¿qué va a pasar con el correr del tiempo? Que como yo me pasé, los hombres viven, ya dijimos, dentro de la personalidad y ahí está el ser, pero todo revuelto. Y entonces ahora sí es una ensalada de locos, de tantas verduras que hay. Pero conforme tú empiezas a discernir y a estar en el testigo, seguir en el testigo, sostenerte en el testigo, llega un momento en que es una clara conciencia, yo soy el testigo, yo soy esa conciencia. Y antes no, antes lo que creía ser la persona pues es su personalidad, sus emociones y sus pensamientos, etc. Eso es como una masa de algo, pero te pasas de este lado y entonces te empiezas a identificar, le llamamos cambio de polaridad. El polo en el que está el ser humano, vamos a decir, común y corriente, que no tiene ningún entrenamiento, está el polo de identificación, está en la personalidad, ¿no? Cuando se dice identificación, viene de identidad, lo que yo creo ser, calidad de idéntico, ¿ya vieron? Entonces está identificado, lo que creo ser es la persona. ¿Ya vieron? En el mundo, que depende de dónde nací, qué experiencias he tenido, no sé, la familia que tuve, lo que estudié, la familia que ahora tengo, si tengo familia personal, ¿ya vieron? Entonces ahí está el polo de identificación, me identifico siendo eso. Si tú te vas a la zanahoria y estás todo el día atento y vigilante y te vas dando cuenta que el ser que eres es lo que eres. No, eso lo tienes que defender. O sea, las formas de pensar y sentir las tienes que defender. Y a veces desaparecen y ya. Como si un día dijiste, bueno, es que yo amé mucho a una persona y ahorita me dan ganas de ahorcarlo. Entonces, ok, amor, ahorcamiento. Entonces pues no se parece mucho. Mucho no se parece, ¿ya vieron? Entonces, ¿quién eres? ¿Eres el que amaba? ¿Eres el que ahorcó? Entonces, no, pues que no eres ni uno. Eres el ser, siempre eres el ser. Claro, ese ser luego, ese ser se basta en sí mismo para estar en gracia y en dicha. Ya lo está. La mente necesita forzosamente crearse historias para estar feliz, porque si no se mete las aburridas de la vida. Entonces, no, es que, ¿qué vas a hacer? No, pues voy a planear un viaje, ojalá me agarro mi mochila y me doy 10 vueltas a la tierra. Bueno, pues ¿sabes? Hasta que te canses, pero ¿ya vieron? Tengo que inventarme historias, tengo que crear, y luego está la necesidad, que esa es otra. Pero bueno, ¿ya viste? En cambio, el ser se basta en sí mismo. El ser que yo soy está en gracia plena. En gracia plena, ananda, perfecta ananda, y en paz inconmensurable, porque no se mueve. Todo esto tú lo tienes que descubrir. Cuando te vas a la zanahoria, te vas al ser, te das cuenta que ahí solo soy y nada se mueve, siempre soy. Hoy me doy cuenta de este sonido, por ejemplo, del agua, pero si entro allá adentro y escucho otros sonidos, escuchaste otros sonidos, pero es el mismo ser. ¿O qué? ¿Cambiaste de ser o cómo? El ser aquí escuchó esta agua que está fluyendo, ¿no? El riachuelo este pequeño, y allá adentro puede otros ruidos, porque rechina todo. Ya caminé por ahí. Dije, ¿qué es esto? Se nos va a desarmar el hotel. No, pero está divino. Así tenía que ser, rechinoso, para que ustedes también cuando caminen estén atentos de los rechinidos. No, está hermoso, está verdaderamente hermoso, pero sí rechina, ya lo vieron, ¿no? Éramos ayer 2 o 3, 4 y rechinaba todo. Dije, cuando estén los 40,
¿Ya vieron? Entonces, bueno, el que escucha los rechinidos allá adentro de las habitaciones no es diferente del que está oyendo esta agua, que fluye. Es el mismo ser, tu ser no puede cambiar nunca, ¿no? Y ahora estoy alegre. Ok, tu ser atestigua alegría. Ahora me dan una mala noticia, una desgracia, una noticia mala para mi vida o mi familia, lo que sea. Pues ya no estoy alegre, ya estoy triste. Pero ¿quién eres? ¿El que estaba alegre? ¿El que estaba triste? ¿Quién eres? Es el ser que se dio cuenta. Entonces ahí van a descubrirlo todo. Y ustedes, muchos de aquí, están muy caminados ahí. Este proceso de discernir cada vez te va dando más conciencia. Y dices, en la personalidad, en toda la ensalada, quitando la zanahoria, todo está cambiando continua y sostenidamente, todo el tiempo. Como lo que acabo de decir, hoy es el riachuelo, allá adentro es el rechinido, o en fin, ¿no? Canta alguien mantras, Ana canta precioso sus mantras, es el canto de los mantras, todo se está moviendo. En la personalidad, todo se está moviendo, porque es del aspecto, ya lo hemos platicado y algunos de ustedes me lo han escuchado decir muchas veces, el aspecto dinámico. La existencia es dinámica, se está moviendo. Pero tu ser no está en el aspecto dinámico, está en el aspecto estático. Y lo estático quiere decir que no se mueve. Siempre es el mismo ser. Atestigüe sonido de río, sonido de rechinido, sonido de canto, es el mismo ser. Alegría, tristeza, etcétera, es el mismo ser. Frío, calor, es el mismo ser. Y eso es lo que tienes que lograr poco a poco en este discernimiento. ¿Cómo voy a lograrlo? Es que sí, la verdad es que sí tienes que separar poco a poco la zanahoria, en el ejemplo de la ensalada, para que la pruebes sola. Y entonces te vas dando cuenta que eres un ser que es. Fíjense muy bien, yo soy un ser que es por siempre y para siempre. Pero de todas maneras también existo. ¿Sí me ven? Aquí estoy. ¿O no me ven? Sí, ¿verdad que sí? Entonces, yo soy y existo. Es decir, ser es una condición inmutable y eterna. Yo soy. Y existo ahorita. Si en un momento dado una persona vive y pues muere por alguna razón, pues deja de existir. En ese momento ya su cuerpo pues ya no funcionó, ya deja de existir. Tierrita pues. Entonces pasa al mundo de la tierra, regresa a los minerales. Entonces, pero, ¿ya vieron? Aquí está la separación. Y todo este es el proceso que llamamos discernimiento. Ahora, ¿qué va pasando? Que conforme ya y finalmente, y si hay alguna pregunta la podemos recibir, si la persona se va separando y cada vez está más en la situación del ser que yo soy, el ser que es, entonces cada vez ese ser se va estabilizando y estabilizando. Y llega un momento que el movimiento, ¿no?, tanto físico como mental, puede detenerse. Como por eso hay meditaciones dinámicas, ya sabemos, pero hay meditaciones estáticas. ¿Ya vieron? Entonces yo puedo así, me pongo así y ya mi cuerpo ya no se mueve, ya está quieto. Pero adentro, que es el reto más complicado, está la mente, los pensamientos, emociones, las imágenes que aparecen. Entonces la persona a veces dice, voy a meditar, y cierra sus ojos y su cuerpo está quieto, pero a lo mejor su mente mueve y mueve, porque está en la parte dinámica. Ahora, ¿qué tienes que hacer si se mueve? Nada más lo atestiguas. Pero a base de atestiguarlo tanto, cada vez se refuerza más en ti la zanahoria, el ser que eres. Entonces llega un momento en que es fácil pasar a un estado llamado silencio. Entonces, así como mi cuerpo yo le hago esto y no lo muevo, resulta que ahí en la mente, en algunos momentos, algunas personas más rápido, a veces mayores periodos de tiempo o no, la mente se hace un tanto o definitivamente silenciosa. No hay pensamientos, no hay imágenes,
¿Ya vieron? Entonces llamamos, has entrado al silencio de tu propio ser. Ahí está. Entonces ahora, pura zanahoria. Ahora sí ya estoy comiendo pura zanahoria. Y porque es puro ser. Así como la zanahoria, pues está aislada y ya todo. No, ¿a qué me va a saber? Me tiene que saber a zanahoria, no puede, porque no hay otra cosa. Pues igualito. Llega un momento en que si estás meditando o puedes estar contemplando, que lo hablaremos más adelante, o viendo un jardín, pero de todas maneras ves allí adentro y tu mente está en silencio, está quieta. En las tradiciones se utilizan varios nombres para cuando la persona entra a la pura zanahoria, ¿ok? Al puro ser. Y le llaman, normalmente en India le llaman muni. Silencio en español. Muni, ¿verdad? Y entonces ahí tienes a muni, silencio. Y entonces cuando surge otra corriente, el budismo, por ejemplo, también en Oriente, le llaman sunyata, que es vacío. Muni, adentro, está completamente, nada se está moviendo. No hay ningún contenido de la mente. Está quieto, vacío. Estoy en silencio, en mi mente. No es que esté sentado y esté pensando en 10,000 cosas, está en silencio. Entonces le dicen muni. ¿Ven? Les he dicho, por eso Buda, que es la enseñanza del despierto, porque la palabra Buda quiere decir despierto. Le dijeron, ¿quién eres y cómo te llamas? Y lo único que dijo, Buda, despierto. Y entonces, ¿y qué tenemos que lograr? Nirvana, extinción. Nirva es extinguir. Extinguir todos los procesos en la mente del movimiento. Quedarme en pura zanahoria. ¿Ya se entendió? Pura zanahoria. Entonces adentro está en vacío. Entonces está en silencio, está en vacío. ¿Sí se comprende? Y entonces ahí, ¿por qué se inicia? Entonces Buda, con el correr de los años, le llaman Sakya, Muni. Todos ustedes, o muchos de aquí lo saben bien, Sakya Muni, porque él pertenecía a una tribu de los Sakya. Nosotros en México tenemos muchas tribus ancestrales, ¿no? Cerca de nosotros están, por ejemplo, tlaxcaltecas. Entonces, lo que dirías es el silencioso de la tribu de los tlaxcaltecas. Eso es lo que dirías, Sakya Muni, porque Sakya era su pueblo, era su raza, vamos a decir, su identidad como tlaxcalteca, su tribu. Entonces se le llama cariñosamente, es Sakyamuni, es el silencioso de la tribu de los Sakya. ¿Ya vieron? Silencio, no olviden esto, silencio. Y luego, lógicamente, evolucionando, se dice, bueno, pero si está en silencio, pero también nace sunyata, porque está vacío. ¿De qué está vacío? De contenidos. Entonces, si entras a una habitación y no hay ni un mueble, pues está vacío. Entonces, pues así está vacío adentro. Entonces, nirva, se extinguió toda la actividad de la mente, porque hay pura zanahoria. Es lo que hay. Entonces, independientemente de que estés acá sentado en este jardín, puedes estar escuchando allá el agua, escuchando, hay por allá un avión muy a lo lejos, pero de todas maneras puedes estar adentro en Muni, en Sunyata, ¿no? Y esto cuando esta tradición entra, por ejemplo, más a Occidente, al cristianismo, los místicos cristianos, ¿no?, lo identifican con la palabra nada, nada. ¿Sí? Entras a una habitación vacía, oye, ¿cómo estuvieron los muebles? No había nada, nada había de muebles. Entonces los místicos cristianos llaman, bueno, es que Dios, porque usan la palabra Dios, vamos a decir, es como una nada. Si tú quieres acercarte a Dios, conviértete en nada para que esa nada se funda con la nada. ¿Ya vieron? No vas a entrar con tus teorías. Entonces, es que yo pienso, porque yo creo, porque yo un día leí, ¿qué vas a leer? Entonces, ya estás, porque en esto, aunque hay teorías y hay cosas que son valiosas, en el sentido espiritual no tienen valor. El único valor es
despertar y encontrar el ser que eres. Y ahí se acabó la historia. Bueno, no se acabó, empezó. Porque entonces, vamos, hasta aquí creo que está más o menos clara la idea. Y si logras ese despertar, si quedas ya todo el día en el estado despierto, ¿no? Aunque a veces pienses, a veces tú puedes pensar, pero es una herramienta. Por eso he hablado de la herramienta de los cubiertos, ¿no? Si tú te vas a sentar a comer, pues coges los cubiertos, es una herramienta, como parto la comida y como. El cuchillo, el tenedor, pues para tener, para coger. Y entonces el tenedor, la cuchara, si es líquido, etcétera, termino de comer y todo mundo lo hace. Los cubiertos los deja. Ahí está. Entonces tú también, el hombre despierto, si necesita pensar, porque pues, tiene que pensar, entonces ¿qué? Si quiere, piensa lo que tenga que pensar, pero cuando termina, la herramienta es dejada a un lado. Pero ya lo que antes llamabas que eres tú, que es tu mente y emociones y todo eso, ahora se ha convertido en una herramienta útil, y tu cuerpo también. Es una herramienta ya útil porque te obedece. Antes no te obedecía. Entonces, por eso sería, ¿vieron ese cuento? Bueno, no sé, es como de Disney, que las copitas y los cubiertos bailaban. ¿Cuál es ese? La Bella y la Bestia. Pues a ver, déjalos. Bueno, la que sea, que bailaban todos los cubiertos y las copas y todo. Imagínate que ahorita dejes los platos y que se pongan a bailar todos. Dijiste, esto ¿ya vieron? Así está el hombre. Así está el hombre. Dije, ya no voy a pensar. Y contra más no quiere pensar, más piensa. Y entonces está bailando solo, como ese de la Bella y la Bestia. Sí, creo que sí, ahí sale de los bailes y todo, de las copitas. Hay uno que tenía una vela, ¿no? ¿Es ese? Ah, sí, ese es. Ese mero es. Entonces ahí tienen cómo está trabajando. ¿Cuál nirvana? ¿Cuál extinción? Están bailando todos. Entonces, igualito en la mente, están bailando todos. Entonces, no es una herramienta, sí es útil, pero más bien no es dócil. Es útil, pero no es dócil, no obedece. Es como si yo le digo a mi cuerpo, oye, fíjate que necesito que te sientes. Y se arranca a caminar para allá. Un día les voy a decir una cosa. Un día sí escuché a una mujer, pero muy mayor, por eso justificable. Pasaba a los 90 y se acercaba a los 100. Y le decía a otra, pero eso yo lo oí, porque aparte tengo familiaridad con estas dos personas. Y le dice, Trini, dice, ya se iban, ¿no? Pero dice, es que no quiero caminar, pero no corro. Digo, no quiero pararme, pero no me paro, corro. Y entonces, no, la tenemos que abrazar, taclear, porque entonces, pero bueno, ya no le obedecía. Espero que no lleguemos a los 150 en los pases. Pero bueno, es un poco eso. Físicamente tú dices, me pongo de pie, te pones de pie. Me siento, ¿no? Bailo. Me recuesto. ¿Ya vieron? Herramienta útil, pero no tanto con la mente. Entonces ahora tienes que lograr en la mente el mismo proceso, que tu mente, tus pensamientos, tu creatividad, tu imaginación, tu inteligencia pueda ser usada certeramente para lo que tú quieras, pero cuando he considerado que el trabajo terminó, pueda volver al estado de vacío. Entonces ya la herramienta, como los cubiertos después de comer, ya los puse en su lugar. Entonces ahora soy un muni, ya estoy despierto espiritualmente. Pero la noticia es que dices, ¿ya la hice? Sí, pero lo hiciste la mitad del trabajo. Te has convertido en un bebé espiritual. Recién naciste al reino espiritual, al reino del ser. Hay un gran tramo. Imagínate que al despertar y estabilizarse ahí, lograste la mitad del camino. ¿Ya vieron? Ahora te faltaría otra mitad. Por eso eres como un recién nacido en el mundo, como el bebé de Pepe. Acaba de llegar, pues ni modo, no puede hacer las actividades que estamos haciendo nosotros. ¿Sí se entendió? Pues tiene que crecer, tiene que recibir mucha ayuda, mucha información, amor, cuidado, protección. Y luego pues será un hombre de 40 años, como muchos de los que están acá sentados. Pues igualito.
Cuando te has despertado, espiritualmente has nacido. Has nacido al reino del ser. Entonces, pero eres un bebé espiritual. Entonces tenemos que hacer otro tramo. Esto lo digo porque hablábamos de la verdad absoluta. ¿Esa es la verdad absoluta? No. Es el inicio. Entonces ahora te falta un tramo largo para llegar a la verdad absoluta. ¿Ya vieron? Pero ya entraste, naciste en el reino del ser. O eres un bebé espiritual. Ahora se tiene que trabajar para avanzar en ese reino hasta llegar a la verdad absoluta. Pero esa historia continuará. Eso será para después. ¿Sale? ¿Tenemos horas? Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna cosa que quiera decir, con mucho gusto, pero idealmente del tema. Hola, maestro. Ya llegué con mis preguntas. Vamos a oír qué dices ahora. Bueno, yo quería un poco, continuando con la metáfora de la ensalada, quería preguntar, ¿puede que haya, digamos, una ensalada con ingredientes más conducivos para reconocer la zanahoria o para discernir la zanahoria que otras? Esa es buena. Y de ser así, entonces, ¿vale la pena empezar, antes de empezar a separar la zanahoria, valdría la pena que si tu ensalada no es conduciva, pues cambiarle los ingredientes o sacarle algunos ingredientes para encontrar la zanahoria más fácil? Sí, esa es muy buena pregunta. Sí, hay un mundo emocional que es muy compatible con lo que llamaríamos un mundo emocional espiritualizado. Y todos lo conocemos, estados de amor, estados de compasión, estados de gratitud, ¿ya viste? Estados de paz inconmensurable. Todas esas son emociones que de alguna manera facilitan al ser. Digamos que el ser, cuando va madurando y despierta, trae consigo lo más valioso, ¿no?, de su mundo, de la evolución humana que está empezando a terminar para él, ¿no? Si ya va a pasar al reino espiritual, entonces va a empezar a terminar su estadía y experiencia en el mundo humano, ¿ok? Entonces va a ir al mundo espiritual. Pero como todo, de toda una experiencia que se tiene, queda lo más valioso, lo que sí puede ir. Tú no tienes que necesariamente decidir esto lo llevo o esto no. No, lo más valioso y más compatible con el ser, entonces va junto con el ser. Y todo, que a veces la gente lo entendería como el mundo mental y emocional más grosero o más pues, oscurecido, ¿no? O que produce más sufrimiento a uno mismo y a los demás. Esa es la forma y la brújula que tienes. Toda emoción o estado mental que te haga sufrir a ti o haga sufrir a los demás, quiere decir que es de los negritos. Y entonces, bueno, negritos por decir. Y entonces, ahora, todas las emociones que te hacen sentir bien, que te hacen sentir en paz, agradecido, feliz, etc., entonces eso te hacen feliz a ti, te hacen sentir bien y también lo compartes con tus semejantes. Y eso de cualquier manera lo quieras llevar o no lo quieras llevar, sí lo vas a llevar. Porque se dice, son los atributos naturales del ser, así le dicen. Entonces un estado como por ejemplo el amor, la compasión que estoy diciendo, la paz, son atributos naturales. Un atributo natural es que es consubstancial, no se puede separar. No puedes decir, yo estoy en el ser pero siempre estoy preocupado. No, es que no se puede, porque no es un atributo, la preocupación, vamos a decir, no es un atributo propio del ser. Sí es un atributo parte de lo humano. A veces puede haber justificaciones para estar preocupado, pero no en el ser, no en el espíritu. Entonces tú dices, hay algunas emociones que cultivar. Mira, conforme más despiertas, te voy a decir qué te va a pasar. Conforme la persona está despertando, inmediatamente
El testigo atestigua. Entonces, cuando atestigua una emoción, por ejemplo, vamos a hablar de emociones, una emoción que me hace sufrir a mí y hago sufrir a los demás, como el sufrimiento no me gusta, digo, en una persona sana mentalmente y equilibrada mentalmente, el sufrimiento no es apetecible, ¿no? Y entonces, de alguna manera, cuando el ser identifica esa emoción de sufrimiento, no debe luchar contra esa emoción de que la tengo que borrar, la tengo que limpiar y nada más le deja de dar energía. ¿Te acuerdas que dije al principio? Si tú no provees de energía tu cuerpo y tu mente, tiende a disolverse. Entonces esas emociones tienden no les das tu energía. Y sin embargo, las emociones que estamos hablando de amor, armonía, son connaturales del ser. Entonces esas las conservarás y las llevarás. A veces le llaman los tesoros que el Señor tiene guardados para ti en los cielos. Quiere decir que ya en el reino espiritual, en lo espiritual, en la conciencia del ser, son tesoros. Que si tú en tu proceso de despertar has sentido esa paz, ese amor y esa armonía y ese, ya sabes, agradecimiento sincero, etcétera, todo eso es un tesoro que irá contigo. Eso es a fuerza. Lo otro no puede ir. Debe ser disuelto. Entonces, pero no se trata tanto de escoger, de que tú escojas. Si te hace algo sentir bien, como el amor, y lo compartes con tus semejantes, lo vas a hacer porque te sientes bien. Es la brújula. Si otra emoción te hace sentir mal, o pensamientos, estados de ánimo te hace sentir mal, a ti, y seguro vas a hacer sentir mal a los demás. Entonces eso no hay que alimentarlo. Y eso llamamos proceso de purgación. ¿Ya viste? Le llamamos proceso de purgación. Purgar es eliminar algo que ya no es indeseable. Entonces, cuando se tienen estas experiencias de sufrimiento, entonces yo las veo, les quito mi energía y le llamamos se purga. O sea, se va eliminando porque no le doy energía. Hay otro proceso con fuego de quemarlo y posiblemente hablaremos más adelante, pero ahorita mejor no. Entonces se aumenta el fuego, ya viste, interno con trabajo, fuego descendente del padre o ascendente de la madre, es un fuego que disuelve y transmuta todo aquello que no es de su propia naturaleza. Entonces, las prácticas que se llaman de energía, lo que hacen es aumentar la energía y esa energía disuelve, quema, pero le llaman transmuta, ¿no? Transmuta aquello que no es de su propia naturaleza. Y ese fuego se ocupa de limpiar y transmutar las energías. ¿Ya viste? Entonces, retirarles energía, ya no darles energía, ¿no? Las que se sienten bien y todo lo que te haga sentir bien a ti, le va a hacer sentir bien a los demás. Eso pues lo tienes, lo cultivas, lo atesoras y ya. Y del otro lado, pues tantito fuego. No sé si van a hacer prácticas de fuego acá, no sé si tanto, pero no hagan muchos, no, ¿verdad? Entonces, pero ya muchos de ustedes están en el entendido que hay prácticas de fuego para lograr también ayudar a que ese objetivo se logre. ¿Sale? Muy bien, Vida. Hola, maestro. Muchas gracias por estar y ser aquí ahora. Gracias. Me gustaría compartir en esto que comentaba de ir saboreando la zanahoria. Cuando uno ya está en su día a día jugando a despertar, a estar despierto, ¿hay alguna práctica que sea más interesante para que se culmine el despertar? Porque parece que es algo que pues que sí lo vas saboreando, pero que cuesta que se quede fijo. Entonces, o como comentaba ahora, la práctica del fuego, que la puedes practicar, pero sí hay algo que sea más interesante, como para decir, aquí, ya cuando lo conoces. Mira, en relación a eso, dos posibilidades. Una, lo que dijiste, que lo hemos mencionado, jugar a estar despierto. Entonces, inevitablemente, cuando la conciencia adquiere un estado, ya se reproduce el estado, pero a veces no está todo el sistema listo para quedarse encendido, que es lo que estás diciendo. Entonces, por un lado, nunca dejar de
de buscar estar atento en el día a día y de instante en instante que llamamos presente en el presente. Eso es inevitable. O sea, sostener la práctica de siempre tratar de estar atento y despierto. A veces podrás, a veces menos, a veces te involucras en algún asunto mental y para la mayoría es más difícil estar atento, pensando. Pero bueno, no soltar ni quitar el dedo del renglón. Por el otro lado, es verdad que las prácticas de fuego, ¿no? Lo que terminan haciendo es que un centrito que está en el centro de la cabeza, ¿no? El ajna, el chakra 6 que le llaman, entonces cuando la persona se pone despierta, se prende. Pero digamos que y tú dices, ¿por qué no se queda? Porque se le acaba la gasolina. ¿Ya viste? Y entonces entonces baja la energía a otro más para bajito. No para arriba, sino para abajo. Entonces se vuelve a bajar. Entonces la idea es que con prácticas de energía, que ya saben ustedes, ¿no? Respiraciones, levantar la energía de la madre, con prácticas, ya conocen, individuales, en pareja, etcétera, todo lo que ustedes ya conocen. Llega un momento en que entra, es la electricidad. Entra y un buen día puede entrar, se prende y es finito. Más bien definitivo. Es definitivo, ya se quedó prendido. Y puedes experimentarlo como un despertar muy, muy intenso. En las prácticas posteriores hablaré de esto todavía más. Pero bueno, sí, la idea es meterle un poco de energía ascendente, no descuidar la práctica de la contracción. Algunos a lo mejor aquí no la conocen, pero es una práctica muy sencilla, nada más contraer y aflojar. En la base del tronco, el perineo, vamos a decir. Entonces la energía va subiendo y va aportando a este centro esa energía. Pero la verdad es que si luego se apaga, o sea, se vuelve a bajar hasta que un día ya la energía remonta y queda prendido. Entonces ya queda definitivo, o sea, se estabiliza el sistema. Pero si haces la práctica y estás cerca de la presencia, aunque estés lejos, estás en España, pero eso no me importa más. Si te mantienes cerca de la presencia, la energía te está llegando. Y más la práctica que tú tienes que hacer. Y hasta que finalmente un día se prende y solucionado ese logro, es un logro indispensable, ¿no? Y hablando de esto, no deben de preocuparse. Algunos de ustedes me han dicho, es que ya me voy a morir. Y le digo, pues si te mueres, ya te moriste. Ya vemos después, pero no se preocupen de morirse ni no morirse, nada de eso se estén preocupando. ¿Entienden? Ustedes sigan con su práctica. Lo importante es que, aparte del despertar, tus actos crean una ruta kármica. Es decir, todos tus actos mentales, verbales y corporales, todo lo que es acto. Karma es acción, acto. Todos los actos mentales, verbales y corporales que tengas crean lo que está por venir. Crea un empuje. Entonces, mientras la persona se despierta, culmina su despertar y todo, eso importa mucho, pero no debe de estar desesperada. Debe de estar también muy concentrada en que sus actos vayan en esa dirección. ¿Ya viste? Entonces ya creaste una ruta. Entonces esa ruta continuará porque estás en un camino ya, en esta vida o después de esta vida. ¿Ya viste? Independientemente de que la persona lo logre, ¿no? Una persona puede tomar la enseñanza y ya ser una persona mayor y tener dificultades. Eso no me importa. Lo que importa es que crea la ruta. Y ya. Entonces sigues adelante, se crea el karma, que le llaman, para seguir dentro del trabajo y de la enseñanza. Eso importa tanto como despertar. Igual. Porque si no tienes eso, no has creado el impulso para seguir en tu trabajo ahora y después de ahora. ¿Ya viste? Entonces yo creo que con eso y algo de energía, de subir. Muy bien. Una pregunta más. ¿Qué horas?
12:15. Sí, una más. Maestro, afortunado y bendecido, maestro. Ah, muy bien. Qué bueno que viniste. Sí, desde lo que lo conocí, dije, ya llegué. y de aquí soy, ¿no? Y de aquí me agarro y no me suelto. No te sueltes, nos Entonces, vamos y ya. Lo que yo he visto es que a la hora de estar ahí separando la ensalada de la zanahoria, siguiendo esta metáfora, pues hay mucho sufrimiento, mucho dolor, dolor físico en todo el sistema, en mi caso. Y, por ejemplo, he estado en este proceso, ¿no?, de purga, como hasta sudor, ¿no?, en las manos, el corazón acelerado y todo eso. A veces como que siento que no me hallo, ¿no? Y luego siento, pues ya después digo, pues es parte del proceso de estarme quitando cosas que no soy. Entonces digo, he tocado así como que una pequeña pruebita, ¿no?, de lo que es esa paz infinita, que no es de este mundo. Entonces, digo, duele porque ahora sí que salen las lágrimas, ¿no? Pero a la vez siento de que significa que ahí voy, ¿no? Como una tortuguita, pero ahí voy. Entonces, pues yo creo que ya depende, ¿verdad?, de qué tiempo lo pueda uno vivir, cada persona, depende de lo que uno trae. O más o menos hay un tiempo de 3, 4, 5, 10 años, o es No, sí, mira, a ver, número uno. La idea central es que tienes que amarte a ti mismo total y absolutamente como te amamos nosotros. Entonces tienes que amarte a ti mismo. Y eso quiere decir que no, aquello que amas, como ellos ahorita que traen a su bebé y lo aman, harías cualquier cosa, pero nunca lastimarlo, nunca. Es el signo del amor. Entonces, si tú te amas a ti mismo, quiere decir que no te debes lastimar a ti mismo. Es un asunto de adherencias. Las adherencias que tú le llamas guardado en el subconsciente y que hasta dolor da, es como, voy a dar un ejemplo nada más. Imagínate que tu hijo en el campo se va y regresa todo lleno de lodo y tierra y todo, y entonces suave y dulcemente lo tienes que ir limpiando de a poco, con calma, ¿no? Pero gobierna el amor. Tú tienes que amarte a ti mismo. Y entonces, a la hora de amarte, yo no me voy a lastimar. Voy a ir a un ritmo en que se vaya pudiendo limpiar todo eso poquito a poco. No le pongas tiempo, no te preocupes de nada. La enseñanza está bien hecha, tal y como quedó aquí dicha. La palabra dicha acá es una palabra que es suave. Las prácticas, digamos, son suaves, pero son poderosas, son muy poderosas, pero no buscan llevar a las personas a catarsis, a que se ponen todos a temblar y se tiran por ahí en los suelos, nada de eso. No te tires ni te brinques por ahí. Empiezan a meditar acá y terminan allá atrás, tac, 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 y se tiran. Nada de eso. Te amas a ti mismo, te cuidas a ti mismo, te vamos a cuidar también, no se te olvide. Pero como me amo, no me lastimo. ¿Ya viste? Entonces, si es más, ya no tu hijo, sino tú mismo te metiste ahí en la selva y te impregnaste de lodo y de no sé cuántas cosas, bueno, cuando te vas a limpiar, pues suave, no agarras, no sé, un cepillo de alambre y te rascoteas, si no dices despacito, algodoncito, vamos a echarle champú y entonces te vas a sanar. No te preocupes de nada de eso, ¿sale? Nada que preocuparse. Muy bien, amores. Una pregunta más. Muni, órale. Bueno, pues la pregunta es en parte en relación de lo que han dicho los hermanos. Es un poco, la relación entre el ego
y el ser absoluto. Pero, o sea, desde el punto de vista de la práctica, o sea, el ego comprendiendo la parte física y mental. Es que, por un lado, se trata de trascender el ego para llegar al ser. Pero en ese proceso hay que atender mucho a la mente y al cuerpo. Entonces a veces me da como una contradicción en el sentido de algo que es lo que se va a superar, es como que lo estoy potenciando, o el hecho de observar el cuerpo es como decir, bueno, lo estoy aumentando, estoy viéndolo. Entonces a veces hay momentos en el que dice, Okay. o no sé, si ese aspecto en el despertar menor, en el que hay que hacer más hincapié en el cuerpo, etcétera, o sin embargo ir rechazando esa visión del cuerpo, de la mente, y volverse muy adentro, como casi haciéndolo desaparecer. En ese sentido, un poco por lo que va. Y yendo por ahí, desarrollándolo un poco, en ese sentido, pues lo que son, bueno, creo que lo he comentado otras veces, ayunos excesivos, algo de lo que es purgar el cuerpo, etcétera. Y si ya nos vamos a lo que es algo muy fanático, alguien, bueno, de hecho en la historia, individualmente o colectivamente, alguien ha dicho, bueno, si no somos ni el cuerpo ni la mente, nos suicidamos, y la chispa dice, voy ya rápidamente, cosa en la que no estoy de acuerdo. Eso pero, no lo vayas a hacer hoy, en este retiro. Nos vas a arruinar la fiesta a todos. No se te ocurra. Pero me refiero que podría ser interesante a la hora de explicar la relación entre el ego y el ser, si es que es un proceso, si es un rechazo completo, porque luego hay personas, yo cuido a una persona con esquizofrenia. Entonces, aparte de, yo pienso lo mismo, si yo tengo que preocuparme de mis pensamientos, etcétera, una persona así, que ya no es, o sea, oye voces como si realmente fueran algo ajeno, y luego otra persona con a lo mejor con un dolor inmenso, de dolor físico fuerte, toda esa relación, como si hay realmente una separación, es tan importante el cuerpo y la mente para llegar al absoluto, una cosa así. Es clarísima la pregunta, muy importante también. Mira, aunque profundizaremos más después, tienes razón. Fíjate, está la zanahoria, y dijimos que la vamos a partir en rodajas, y dijimos que tiene un ojo que ve para afuera y tiene un ojo que ve para adentro, ¿sale? El ojo, el círculo pequeñito que está ahí en el centro, ve para afuera, ve a la existencia, hacia afuera. Y entonces, ¿qué es lo que está afuera? Lo que está afuera, bueno, si vas muy lejos de tu cuerpo y tu mente, bueno, están esas montañas, están estas cabañas, está afuera, todo está afuera. Pero luego también está afuera tu cuerpo, está afuera, y tú dices, ¿por qué está afuera? Porque lo puedes percibir, y si el testigo lo percibe, el cuerpo está en la existencia, ¿ya viste? Está afuera y lo percibo. Luego, todos los contenidos de la mente también están afuera, porque a la hora de estar pensando, teniendo emociones, etcétera, yo los percibo hacia afuera. Entonces, en un principio, al peregrino espiritual se le dice, mira, mantén tu atención del cuerpo, mantén tu atención de tu mundo mental, lo que llamamos purgación, también contempla el exterior. Pero eso es verdad, pero no, es una verdad que va a ser transitoria. Sirve para ir madurando al testigo, ¿no? Entonces, si a la persona se le dice shikantaza, ¿no? Simplemente sentado en postura de meditación, atento del cuerpo, o susokukan, estar atento de la respiración, estoy atento de la respiración, está afuera, porque yo lo percibo afuera, estoy atento afuera, atento del cuerpo, está afuera. Entonces, este acto de estar atento de afuera, ¿no? Porque en el ser humano está vertida la atención hacia la existencia. Digamos que si fuera la zanahoria que hablamos, el ojo de afuera estaría con la pupila dilatada. Ya ves, está viendo todo y no puede ver para adentro. Para afuera se le llama contemplar, para adentro se le llama introspección.
introspecto, ver hacia adentro, ver hacia afuera, ¿no? Entonces, en el trabajo, la persona va al principio madurando su estado de ser, su estado de conciencia, de manera más fácil hacia afuera. Entonces está atento del cuerpo, está atento de la naturaleza, siente el aire, siente el frío, siente el calor y va madurando el testigo. Cada vez el ser está más maduro. Luego puede, en un ejercicio posterior, puede estar atento de la mente. A la gente a veces no es fácil estar atento de la mente porque la mente se distrae y él se va con la mente. Ya no está atento de la mente, ya se distrajo y se puso a pensar en otra cosa, pero con el tiempo, si ya maduró el testigo suficientemente, también puede estar atento de los contenidos de la mente, emociones, estados de ánimo, pensamientos que brotan y fluyen y los puedo darme cuenta de que surgieron, permanecieron y se van. Si surgen y a la hora de permanecer me llevan, ya no está el testigo. Ya me distraje, ya me puse a pensar en otra cosa. Bien, pero una vez que ha madurado suficientemente, imaginamos que el ojo, el que ve para adentro, es el que se empieza a ver, como ya la maduré, ya puedo ver hacia adentro. Y entonces, claro, adentro me encuentro a mi mente, pero atrás de mi mente está mi verdadero ser. ¿Ya viste? Entonces ya no es tan importante, aunque vas a estar siempre consciente de tu cuerpo, de lo que sucede en tu cuerpo y de tu mente, pero tú te vas a recoger más en el ser que eres, en ese testigo. Y entonces ya técnicamente te estás retirando en ese sentido de la existencia. ¿Ya viste? Y ya, pero en las personas común y corriente no pueden lograrlo, ¿no? Esa introspección les cuesta mucho trabajo. Entonces, en los términos orientales, se usa una afirmación o una negación. Se dice, ¿quién soy yo? ¿No? Eso ya todo el mundo lo conoce. Ambas dos pertenecen a los Veda desde hace muchísimos siglos atrás. Entonces, ¿quién soy yo? Porque cuando tú dices, ¿quién soy yo?, busco con la conciencia ver quién soy. Y está dentro. Y cuando dices yo soy el ser que es una afirmación. Lo otro es una pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? Pues voy a buscar quién soy yo adentro, ni modo que lo busque afuera, tiene que estar adentro. Y el ejercicio de introspección se lleva acá. Llega el momento en que te vas yendo más hacia adentro, el ojo de la zanahoria empieza a apuntar más y más y más hacia adentro. Y entonces empiezas a conocer tu verdadero ser al margen del cuerpo y la mente. Ya no lo necesitas como una herramienta para desarrollar tu atención. Ya eso ya está superado, aunque seguirás estando aquí en el mundo y seguirás siendo consciente de tu cuerpo y de cualquier actividad de la mente. Pero ya te recogiste y te sentaste en él. Se llama entronarse. ¿Ya viste? Yo soy ser, el ser. Y entonces ya la identificación es completamente con el ser, ya no con el cuerpo ni con la mente. Ya se convirtió en una herramienta netamente y nada más. Entonces, pero es un proceso. Depende de dónde tú te sientas estar. Por lo que estás preguntando, indica que estás en un proceso de buscar ir más hacia allá y no esforzarse tanto por estar atento, desarrollando la atención. ¿Ya viste? Cuando se logra eso, se llama el más puro shikamtasa, ¿no? Shikamtasa es atento al cuerpo sentado y atento al cuerpo. El más puro shikamtasa quiere decir que ya no estoy atento del cuerpo, estoy atento o me doy cuenta de la propia conciencia que soy. Soy pura conciencia. ¿Ya viste? Entonces ya el ojo de la zanahoria de este lado ya está empezando a, de alguna manera, abrirse y te muestra que hacia adentro eres un ser que aunque sigas en la existencia y estés en la existencia, pero también te está mostrando una parte de tu naturaleza inmutable y eterna. ¿Es posible que esa persona que llegue a ese estado... Micrófono. ¿Es
posible que esa persona que llegue a ese estado, en esos momentos sí que se olvida del cuerpo, lo quiera o no. Es decir, ha llegado a un estado en el que ya a lo mejor no siente ni hambre ni nada y puede que decida, hombre, no sé, no creo que sea voluntariamente, pero a lo mejor orgánicamente su conciencia ya a lo mejor está... Si no hay alguien fuera pendiente, puede que... Podría ser, sí, puede ser. Puede ser, pero la experiencia en este sentido es que si la persona entra muy para adentro y hay... Es que una cosa es estar hacia adentro metido, pero que sigues teniendo una parte de tu conciencia en el mundo. Un 10% acá y un 90% allá. Pero sigues estando acá. Si te metieras más, se llama éxtasis, ¿no? Ex afuera, como exterior, interior. Ex afuera. Stasis, acción de estar. Entonces, estoy afuera de la acción de estar en este mundo. Porque ya no sé ni del cuerpo, ni de la mente, ni de esta existencia. Entonces te has recogido en un estado de éxtasis místico. Se llama místico porque misterus es misterio. Entonces entré en un estado que revelé el misterio de lo que soy. ¿Ya viste? Entonces, sí, algunos que llegan ahí, a veces le dan sus nalgadas para que se despierte y a veces no quieren despertarse, pero los despertamos así de cachetadas, órale, vas para acá. Pero bueno, ese momento llegará y ese momento, si llega, recibirás la asistencia que se requiere. ¿Ya viste? Pero sí, puede pasar eso. Pero la cosa es que es suavecito, ¿entiendes? Es un tránsito entre estar acá, empezar a conocer hacia adentro, ¿no? Por eso dije de la zanahoria desde el principio, que una parte te conecta a la existencia y una parte te conecta a la trascendencia. Ya lo comentamos. Y la conciencia, es que no puedo hablar ahorita de la conciencia absoluta porque nos vamos a meter en un lío, pero luego vendrá. Pero sí, más o menos es. Entonces, muy bien. Si tú puedes estar en el más puro shikantaza, es decir, la conciencia solo consciente del ser que yo soy. Esté el cuerpo o no, y a la mente ya ni le haces casos y, bueno, poco. Ahí anda. Pero tú estás puro ser. Soy puro ser. Ese es un logro más avanzado. Ya lo platicaremos. Más adelante lo platicaremos. ¿Sale? Muy bien. Muy buena pregunta. Entonces, vidas mías, a descansar y comer se ha dicho. Entonces se levanten sus manos porque les voy a ver a todos sus ojos. Eso, rápido, es rapidito. Hola, amor. Estamos bien. Todo bien. Todo bien. Muy bien. Eso, muy bien. Muy bien, muchas gracias, descansen y nos vemos un poquito más adelante. ¿Sale?